Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos los participantes en este curso que estamos iniciando el día de hoy sobre la gestión financiera en el sector público. Yo les agradezco su participación, su confianza en el suscrito. Con algunos probablemente ya nos conozcamos porque con el Corlat Piura venimos colaborando ya hace algunos años atrás y siempre contento, honrado de participar en estos eventos académicos que tienen por finalidad hacer eh, acopio de los conocimientos que todos tenemos y formar conocimiento nuevo, conocimiento que nos pueda ayudar a todos nosotros en nuestra labor, en nuestra función y sobre todo a seguir desarrollándonos como profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, les agradezco desde ya su participación en el curso. Tenemos 8 sesiones, incluyendo esta de 1 hora y media solamente. Sé que va a ser algo que no sea, no va a ser muy cansado, pero sí vamos a hacer una constante exposición de los conceptos, de las ideas y de la aplicación práctica que estos temas pueden tener. Y voy a esperar, obviamente, de ustedes, como les decía, su participación en... hola, ¿sí me están escuchando, no? Sí me escuchan, ¿no? Su participación en el devenir de las clases. Eso siempre se aprecia. Desde ya lo agradezco. Me presento, mi nombre es perfecto. Muchas gracias, Sara, muy amable. Mi nombre es Edgar Olaya, soy auditor, gestor público de, con experiencia de 20 años en la auditoría, y si hablamos de la gestión pública, ya vamos para 25. Sé que tengo cara de muchacho todavía, no hagamos números. Pero ahí vamos, ¿no? Tengo la interesante misión de compartir con ustedes este curso de gestión pública llamado Sistema Nacional de Administración Financiera del Estado. Vamos a conocer algunas particularidades de las finanzas públicas, particularidades aplicadas a Perú, ¿de acuerdo? Perú, como podrán ustedes darse cuenta, tiene desde hace algunos años atrás, 30 años para ser exactos, el timón volteado con un rumbo establecido, con un rumbo fijo, ¿no? No es como otros países que van de izquierda a derecha, de acá para allá, de allá para acá. Perú, más allá de los problemas sociales, políticos y todo lo que tiene como país, la visión, el rumbo que ha tomado sus finanzas han tenido un camino establecido desde los años 90. Esto le ha ayudado a desarrollar pues una solidez importante, ¿ah? Una confianza también importante en la moneda y en las finanzas de nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, hay ciertas particularidades que en nuestro país ocurren que no ocurren en la mayoría de otros países de la región. Ya, vamos a ver, por ejemplo, la existencia de un comité fiscal. ¿Qué es un comité fiscal? Perú tiene comité fiscal. ¿Por qué lo tiene? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Para qué le sirve? Ya, ese tipo de cosas, por ejemplo, las vamos a explorar el día de hoy y vamos a dejar establecido cómo funciona, cómo opera este asunto de las finanzas en el Perú, ¿de acuerdo? Eh, entonces, bajo ese punto de vista, vamos a dar inicio a la clase de hoy, a la sesión de hoy, siempre contando, reitero, con su participación, ya sea que quieras tomar la palabra, levantas la mano, o quieras de repente escribir al chat si hay algo que ampliar, si hay algo que quisiera que se amplíe, si hay algo que de repente no estamos conformes, queremos disentir, profesor, está usted equivocado, no es así, no hay ningún problema, disentamos, pongamos las ideas sobre la mesa, porque de eso se trata. Aquí nadie tiene la verdad predicha, ni mucho menos esa verdad está escrita en piedra. Estamos aquí para construir conocimientos. Desde ese punto de vista, entonces, todos tenemos la misma calidad y el mismo respeto por las opiniones de otros. Así que espero sus intervenciones para hacer esta clase más llevadera todavía. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a acercarnos
al concepto de finanzas públicas y vamos a ver cómo se operativizan estas finanzas y que en ellas, qué tienen que ver, por ejemplo, las oficinas de presupuesto, de economía, de contabilidad, de administración, en las entidades públicas, cómo participamos nosotros, que a las finales es lo que nos interesa, lo que nos llama a prepararnos, ¿no? ¿Cuál es mi participación laboralmente hablando, profesionalmente hablando, en este quehacer de las finanzas públicas? Perú, como te decía, eh, tiene un camino que ha tomado ya desde hace 30 años y bueno, no le ha ido mal. No te puedo decir que estamos en el país de las maravillas tampoco. No es que estamos aquí ya, ¿cierto? Viviendo en el sueño dorado de una economía fuerte y mucho menos, pero ha tenido un camino que le ha ido, en el cual le ha ido bien. Y hoy ciertas voces, ciertos estudios, incluso lo califican como se ve en pantalla de milagro económico. Vamos a ver un poquito de esto para motivarnos a preguntarnos cómo es que esto se da. Nació es de manera espontánea. No creo que haya sido así, nada. Cae del cielo, queridos amigos. Aquí hay trabajo y trabajo de seres obviamente que delinean políticas públicas y seres como nosotros que encargados de hacer cumplir esas políticas. Entonces vamos a ver qué tenemos preparado. Voy a dejar de compartir para volver a compartir con sonido, ¿de acuerdo? Acá me había olvidado de compartir con sonido. Listo. Vamos a ver. Desde los años 90, Perú ha experimentado un rápido crecimiento económico y se ha transformado de una economía en crisis a una economía modelo en la región. Entre 1993 y 2019, el PIB per cápita del país se triplicó, pasando de $2.057 americanos a $6.211 americanos. Pero, ¿qué ha llevado a este éxito económico del país andino? En primer lugar, Perú ha llevado a cabo una política macroeconómica prudente. Esto incluye una disciplina fiscal y monetaria, un manejo de la inflación y una gestión eficiente de la deuda pública que se ubica en 33,37% del PBI a 2022. Además, el país ha invertido en infraestructura, tanto en proyectos de transporte como en energía, telecomunicaciones y agua. Esto ha mejorado la conectividad dentro del país y ha facilitado el comercio y la inversión extranjera. Otro factor importante ha sido la apertura al comercio internacional. Perú ha firmado acuerdos comerciales con más de 50 países, incluyendo los Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea. Esto ha permitido a las empresas peruanas acceder a nuevos mercados y ha atraído inversión extranjera, la cual ha llegado a un monto acumulado de $134.843 millones americanos a 2023. Además, Perú ha mejorado su integración en los mercados globales. El país ha implementado reformas para mejorar la eficiencia del mercado laboral, la propiedad intelectual y el clima de negocios en general. Por otra parte, Perú cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, incluyendo minerales, gas natural y productos agrícolas. El país ha sido capaz de explotar estos recursos de manera eficiente y sostenible, lo que ha contribuido al crecimiento económico, convirtiéndose por ejemplo en el segundo exportador de cobre y el tercer exportador de plata a nivel mundial. Perú también ha invertido en educación y salud. La tasa de analfabetismo ha disminuido hasta el 5,6% en el 2028 y la matrícula en educación primaria y secundaria ha aumentado significativamente. La expectativa de vida ha mejorado llegando a 76,5 años y la tasa de mortalidad infantil ha disminuido hasta los 7,6 decesos por cada 1.000 habitantes.
Como resultado de estas políticas, el PIB de Perú ha experimentado un crecimiento promedio del 5,5% entre 2000 y 2019, uno de los más altos de América Latina. Además, la pobreza ha disminuido significativamente en las últimas décadas, pasando de una tasa del 58,7% en 2004 a una tasa del 20,2% en 2019. En resumen, Perú ha logrado su milagro económico gracias a una combinación de políticas económicas sólidas, una inversión en infraestructura y recursos humanos, una apertura al comercio internacional, una mayor integración en los mercados globales, una explotación sostenible de sus recursos naturales y una mejora en la educación y la salud de su población. Bien, bien, bien. Este video es un acercamiento a los resultados, perdón, disculpen, a los resultados que se visualizan hoy 31 años después de haber tomado este rumbo, ¿no? Esto comenzó concretamente en el año, perdón, disculpen, en el año 91, 92, con sacrificio, ¿no? Con mucho esfuerzo, ¿no? Aquí de repente en la sala hay personas que recuerdan aquel día del paquetazo del Fujichoc, ¿ah? Recordarán entonces un poquito antes, cuando Perú estaba, eh, bueno, expulsado de todos los círculos económicos de préstamos y de endeudamiento en todo el mundo. Estaba vetado, en un paria, literalmente, ¿no? Un apestado en materia económica, Perú en los 80, ¿no? Entonces, eh, se tiene que, pareciera ser que se tiene que estar así, en galón, en el suelo, para tocar fondo, como se dice, para tomar un camino y de verdad de sostenerlo, ¿no? Tal vez la metáfora es un poco fuerte, ¿no? Pero sí, efectivamente, Perú tocó fondo, Perú tuvo una de las más graves hiperinflaciones que ha tenido el mundo, ¿no? Una de las más grandes, solo superada aquí en América Latina por Venezuela, ¿no? Que básicamente la conocemos, eso sí, todos nosotros, ¿no? Entonces, este camino de cambios en la economía ya tiene 30 y algo de años, ¿no? 30 y algo de años. El Estado peruano volcó entonces sus esfuerzos a una palabra que conocemos hoy, que se nos hace muy común, que es la responsabilidad fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy cauteloso, muy cauto el Perú sobre un segundito, por favor. Es muy cauteloso sobre sus eh, ejecuciones y sobre sus gastos en materia fiscal. Entonces, este trabajo es un trabajo de Estado, es un trabajo de una organización, ¿no? No es un trabajo eh, chapucero o que haya salido de la nada. Aquí hay toda una organización y esa organización comienza desde la concepción propia del Estado que tenemos hoy por hoy, ¿no? El Estado es esta organización que nosotros mismos, los peruanos, la creamos, ¿no? Se crea para nosotros y a su vez nosotros somos quienes le damos vida. Se diseña esta organización para que se nos brinde los servicios públicos que necesitamos, desde nuestra identificación, nuestra calidad de peruanos se nos da a través de esta organización que se llama el Estado peruano. ¿De acuerdo? Somos parte de él, nos debemos a él y a su vez el Estado vive de nosotros porque somos nosotros quienes finalmente pagamos al Estado los tributos para su existencia, ¿no? Entonces aquí, esto es el famoso contrato social que pensadores de la Revolución Francesa comenzaron a implantar en el mundo, ¿no? ¿No? El concepto de nación, el concepto de Estado
en la cual todos participamos, que dejó atrás conceptos de la monarquía y este tipo de cosas. Es lo que hoy por hoy tenemos como seres humanos y vivimos en estas circunstancias, ¿no? El contrato social que conocemos es con este Estado. Este Estado llega, ¿no? Produce servicios públicos y llega con esos servicios públicos a todos nosotros, ¿no? Ya sea educación, salud, trabajo, transporte, que conocemos, estoy seguro que conocemos, porque tarde o temprano nos hemos encontrado con algún servicio público. Tú dirás acá, discúlpame, yo estudié en el colegio particular, yo me atiendo en clínica particular, qué bueno si es así, ya, pero no podemos decir que no recibimos ningún servicio público, ya, a menos que a tu trabajo vayas en helicóptero, en jet, ¿ah? Así como el jefe de Starbucks, ¿no? En Estados Unidos va de la costa a su trabajo, de la costa del mar a su trabajo, va en jet. Todas las mañanas se va, ¿ah? Regresa a su casa en jet. Caramba, qué interesante, ¿no? Ya, bueno, eso no sucede pues acá hay que hacer uso de la vía pública y la vía pública, ¿quién la mantiene? Sí, sí, está fea, está agujereada, está con baches, sí, pero existe. ¿Y quién la mantiene? El Estado. ¿Cómo la mantiene? A través de los impuestos que nosotros pagamos, que habilitan los presupuestos, ¿no? Esa articulación es interesante. Todos los sistemas administrativos, que todos los sistemas que tú ves ahí, que constituyen una columna, son los sistemas funcionales, son la política pública, y está educación, trabajo, transporte, agricultura, salud, por ejemplo, ¿no? Y para que estas políticas públicas logren su cometido, se tienen los sistemas administrativos, ¿ah? Como sistemas de apoyo, de respaldo, de gestión de los recursos para que logre el Estado o la entidad pública logre llegar con sus objetivos. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos la vacunación, ahora que estuvo el tema del COVID y la vacunación, pues fue vital para poder nosotros reintegrarnos a nuestra vida cotidiana. Teníamos que vacunarnos y entonces el Estado desplegó toda su maquinaria para una gran campaña de vacunación. Entonces el Estado llega con su vacuna a nuestro brazo, pero para que recorra ese camino, ha necesitado contratar personal, ha necesitado hacer procesos de selección, de reclutamiento, ha necesitado comprar la vacuna, ha necesitado traerla o almacenarla en lugares adecuados, dado la cadena de frío, ha necesitado transportarla hacia los diferentes puntos de vacunación y ha necesitado que este personal, pues, poderle pagar su remuneración, su sueldo, sus viáticos, en caso de que así sea necesario. Entonces, toda la articulación de cómo se hacen las cosas corresponde al lado administrativo, ¿ya? Al lado administrativo. Esto es una interacción necesaria. Esto que vemos ahí, interacciones entre sistemas funcionales y sistemas administrativos, dentro del quehacer del Estado, queridos amigos, esto es gestión pública. ¿Ya? Hay una visión holística, general, de lo que hace el Estado, ¿no? Hay muchas autoridades, y estoy seguro que no me dejarán mentir ustedes, que piensan, que creen que gestión pública es solo el manejo de la cuenta de los dineros, de los presupuestos, de la tesorería, ¿no? El triángulo de las finanzas, presupuesto, tesorería, contabilidad, ¿no? Hay muchas autoridades que piensan eso y también muchas instancias académicas también, hay que reconocerlo. Diplomado en sistemas del Estado, en sistemas del Estado. Entonces uno lee pues, para estudiar los sistemas administrativos, ¿no? No, el diplomado en los sistemas del Estado son un diplomado, estudio del SIGA, del SEACE, del CIAF, ¿ah? Esos son los sistemas informáticos, como muchos son aplicativos informáticos. Estos son los sistemas administrativos. ¿De acuerdo? Entonces yo celebro que, por ejemplo, Corlat Piura organice estos cursos y se ponga pues en la currícula, en la malla académica, estudiar lo que verdaderamente son los sistemas. En este caso, que involucran las finanzas públicas, ¿no? Entonces la autoridad tiene que saber
de que no solamente el manejo del efectivo, el manejo del presupuesto, de la tesorería es gestión pública. Todo esto que tú ves en pantalla es gestión pública. Una de las políticas públicas que ha permitido lo que hemos visto en la pantalla, en el video hace un rato, es la política macroeconómica implementada en el Perú, que tiene una data, como te digo, de aquellos años, desde los años 90. ¿No? Esta política macroeconómica tiene dos ramas, dos secciones, y es la política fiscal y la política monetaria. Son dos complementos de la política macroeconómica, ¿ya? La política fiscal quiere decir justamente cómo se gasta, cómo se mantiene el equilibrio de las cuentas, cómo se tiene la salud de las finanzas. Esto, jóvenes, es muy parecido a lo que sucede con nosotros, ¿ah? Estoy seguro que todos aquí, los participantes, los 50 participantes de esta sala, sabemos cómo son las finanzas. No nos hace falta nuestro cartón de administradores, en mi caso de contadores o de repente economistas aquí, para saber qué son las finanzas, ¿no? Las finanzas es el equilibrio que hay para poder mantener, obtener, recuperar, ¿cierto? La salud, en las cuentas, ¿no? En las cuentas de la entidad, del Estado, de la persona, nosotros sabemos entonces qué cosa es finanza, ¿no? Estoy seguro que aquí somos personas adultas, responsables, con hijos, que están yendo al colegio, ya por ahí están entrando al colegio. Ya he visto cómo fue este año con la matrícula, de repente están en el colegio particular, hay que pagar ahí una prima para una colegiatura, donación, el colegio dice que es donación. Ah, sí, es como el doble de lo que habitualmente es en la matrícula mensual, pero es donación. Ahí es por única vez. Por ejemplo, son gastos, ¿no? Son gastos. El mantener equilibrio entre gastos, ingresos y deudas, eso es, ¿cierto? La política fiscal, queridos amigos, ¿no? Y así como el Estado tiene que también hacer ese equilibrio, ¿no? Así estos que se paran en los semáforos y comienzan a hacer sus equilibrios, igualito, igualito hacemos todos nosotros. A menos pues que tengamos, no sé, pues una mina de oro, una mina de plata, ¿no? Y la plata pues caiga pues y sea más de lo que gastamos, ¿no? Eso no sucede, no sucede. Tenemos que buscar siempre el equilibrio, por más que gastemos bien, que ganemos bien, gastamos bien también, ¿no? La verdad es un principio de la vida adulta que a más ingresos, más gastos, es increíble, ¿no? Yo me acuerdo cuando comencé con mi trabajo, mi vida académica. Comencé ganando una propina y cuando ya llegó el momento de trabajar y ya de hacer ya mi vida laboral, mi primer sueldo era de 500 soles. Yo no podía creerlo, claro, era el año 97, 96, 97. 500 soles, no podía creerlo, un platal después de haber ganado una propinita de 100 soles. ¿Ah? 500 soles. Y ahora gano, ahora gano algo más, algo más. Y bueno, pues no puedo decir que estamos mal, pero mira, por ejemplo, estamos 8:30 de la noche y estamos chambeando, estamos trabajando, ¿no? No te quiero decir que te digo, pues que esto es una obligación, que si no, no como. Es un gusto, para mí es un placer, es un gusto, es un hobby remunerado, pero no cae mal, no cae nada mal, ¿cierto? El honorario que finalmente voy a cobrar por ese trabajito, ¿no? Entonces, estos jóvenes es igual, el Estado lo hace, la entidad pública, privada lo hace, nosotros lo hacemos. Esos son finanzas, queridos amigos, esos son finanzas. De eso se encarga en el caso del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? De llevar a cabo la gestión de las finanzas públicas, obviamente bajo los parámetros que se han diseñado, el Estado peruano ha diseñado para guiar, para manejar estas finanzas. Ya, vamos a ver más adelante cuáles son esos parámetros, ¿ya? Estableciéndose reglas, el Estado se limita, el Estado se dispone a través de ley, por si acaso, a través de ley, se pone metas, ¿no? No endeudarse mucho, hemos visto ahí que la deuda peruana es del 33%,
¿no? Es una de las deudas más bajas del mundo, el mundo, ¿no? Hay deudas, hay países que es increíble la cantidad de deudas que tiene. Japón tiene el doble de su PBI como deuda, el doble de su PBI es una deuda impagable. Estados Unidos, sin ir más lejos, también es una deuda increíble. Perú se ha ajustado bien la correa tantos años y solo tiene un stock de deuda del 33% de su PBI, ¿no? Es una deuda en términos relativos, bastante baja, ¿no? ¿Ya? Pero por otro lado, la política macroeconómica necesita también de la estabilidad, ¿no? No solamente de la salud de las finanzas, sino de la estabilidad de la moneda. Ah, porque ahí sí es un tema de país, ¿no? Porque la moneda es aquella parte con la cual opera pues el Estado, ¿no? En las condiciones en que el ser humano en este momento, el siglo XXI vive, ya necesita pues estas herramientas para poder vivir, ¿no? Hay que leer al profesor Yuval Noah Harari y dice, bueno, ahorita sí necesitamos de moneda y todo ello, ¿no? Pero el ser humano ha vivido más de 70.000 años, más de 70.000 años y en estos últimos 5.000, 6.000 años que he necesitado de tener moneda, dicen. Bueno, nos ha tocado en este momento vivir y la moneda es necesaria para poder interactuar con otros seres humanos. Por eso cada país tiene su propia moneda o presta otra moneda de otro país. Hay países que no han logrado soportar el peso de su propia moneda y han tenido que prescindir de ella. Ecuador, sin ir muy lejos, a comienzos de este siglo XXI, se afrontó a una de las más graves crisis económicas de su país y su moneda, el sucre, feneció, ¿no? Feneció. Hoy por hoy su moneda es de curso legal, ¿ah? El dólar estadounidense, ¿no? Países como por ejemplo Venezuela, que reniegan del imperialismo y no sé qué otro rollo, bien que el dólar no les cae nada mal, ¿no es cierto? O países como Argentina, que estuvo también a punto de pasar a una dolarización como sucedió en Ecuador, pero parece que se está reconsiderando este tema porque su moneda está muy afectada, ¿no? Su moneda está afectada. Entonces, el trabajar el tema de la moneda en el país se le asigna, según la nueva constitución del 92, se le asigna de manera independiente al Banco Central de Reserva, quien tiene la obligación de hacer la política monetaria y llevarla a cabo la política monetaria. Es el BCR en su condición de entidad autónoma e independiente. Esto es una novedad, por ejemplo. En otros países el BCR es un banquero más del staff de la planilla del país, ¿no? Que obedece pues a cambios de política, a cambios de presidentes y todo ello, ¿no? En el Perú no. En el Perú el BCR es una entidad constitucionalmente autónoma. Yo ya he permitido, por ejemplo, que el presidente del BCR, el señor Velarde, pues tenga 15 años en el cargo y no lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal, nadie lo reclama, ¿no? Excepto algunos políticos por ahí. No sé si vieron hace poco cuando lo entrevistaron en el Congreso y le hicieron unas preguntas, lo interpelaron. Y de verdad, pues las preguntas, aparte de impertinentes, fueron bastante ignorantes, ¿no? Es una lástima tener a una persona tan importante ahí y en lugar de buscar acuerdos y buscar forma de ayudar y seguir empujando el carro, tratan de tumbarlo, pues, con preguntas bastante ridículas, bastante irascibles, ¿no? Ya. Pero esta entidad ha recibido la función, el encargo de gestionar la política monetaria y hay un esquema de metas y también parámetros para mantener los componentes del equilibrio monetario, como son la flexibilidad cambiaria, ¿no? La moneda no es una isla, la moneda opera en el mundo y frente sobre todo al patrón de referencia que tenemos hoy por hoy en el mundo, que es el dólar, ¿no? Están tratando de cambiar eso. Y también al otro componente de la moneda, que es la inflación, que es el efecto, el fenómeno por el cual la moneda pierde valor, ¿no? Porque incrementan los precios. Entonces hay un trabajo allí
propio del BCR y coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y estos dos son la política, conforman la política macroeconómica en el país. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ellos dictan las directrices, los parámetros, y corresponderá a la parte administrativa del Estado el lograr esas metas, ¿no? Establecer cuotas de gasto, cuotas de deuda, cuotas de déficit, ya veremos qué es el déficit, ¿ya? Son los que establecen ellos y establecen las condiciones, los parámetros para hacerlo, y corresponderá a nosotros, los gestores públicos, el lograr, el mantener y lograr o alejarnos lo menos posible de las metas que establecen estos entes regulatorios de la política macroeconómica, ya sea de la política fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas, o de la política monetaria, el Banco Central de Reservas. ¿De acuerdo? Nuestro país, la política fiscal, concretamente hablando, no vamos a hablar de la política monetaria, la política fiscal, ya que como lo vuelvo y repito, es este equilibrio para mantener la salud de las cuentas en un país, que no es poca cosa, en un país como el nuestro, con más de 30 millones de habitantes, ya. El mantener esta política fiscal aquí se logra a través de establecer un marco macroeconómico fiscal, ¿ya? Este marco macroeconómico ya está establecido desde el año 99 y orbita en estos tres parámetros, ¿ya? Este marco macroeconómico fiscal tiene un marco macroeconómico multianual, MMM, vamos a ver de qué trata ahorita, tiene reglas fiscales establecidas y tiene elementos que le brindan control y seguimiento a la política fiscal. Uno de ellos es el Consejo Fiscal y el otro, importantísimo, la transparencia, ¿no? La transparencia. También tenemos que reconocer que el Estado peruano, más allá de lo que podamos criticar, molestarnos con él y de las cosas que no funcionan, es uno de los más comprometidos en la región de América Latina con la transparencia. Vamos a conocer nosotros aquí en este curso todas las diferentes herramientas de transparencia económica que se tiene aquí, transparencia pasiva, transparencia activa, ¿no? ¿Ya? Y conoceremos de aquí más adelante qué es esto del Consejo Fiscal, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces estos tres elementos de nuestra política fiscal peruana, ¿de acuerdo? El establecimiento de un marco macroeconómico multianual, suena un poco fuerte, marco macroeconómico, la letra M tiene un sentido, fuerza, ¿no? Este marco macroeconómico multianual es un documento que elabora el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, que contiene proyecciones fiscales, macroeconómicas, para este año y en un lapso de 4 años. Cada año se proyecta 4 años en el futuro. Cada año sale un marco macroeconómico multianual proyectándose 4 años más en el futuro. Entonces, esta visión multianual, justamente por eso se llama así, le confiere pues la capacidad de mantener estabilidad, ¿no? De mantener esta, o al menos que no haya cambios bruscos, ¿no? Como han visto ustedes en el video, el Estado peruano se orientó al intercambio comercial, a la inversión privada, a la inversión extranjera, y a ningún inversor de ningún tipo peruano, mucho menos extranjero, pues va a poner sus esfuerzos, sus recursos en un país donde haya incertidumbre, ¿no? Aquí en el Perú, lo que menos se espera que haya es eso, justamente, incertidumbre, o qué puede pasar mañana, qué puede suceder mañana. Vivimos al filo de la navaja, eso sí, ¿ah? Pero sea lo que suceda mañana, para que cambien estos parámetros, va a tomar un tiempo, ¿no? Y en ese tiempo, pues muchas cosas pueden suceder, pero este sistema, por eso se mantiene, ¿cierto? Se mantiene
independientemente de la línea política del gobierno, ¿no? Porque se mantienen estas estructuras que datan ya desde hace 30 años. ¿Por qué? Porque se van estableciendo parámetros con espacios de 4 años, ¿ya? Que aseguran, pues, eso, estabilidad, que aseguran estabilidad. El gobierno que quiera minar, derribar esto, pues no solamente va a tener un trabajo difícil de hacer, ¿no? De minar, de derribar esto, sino que no lo va a hacer de un momento a otro, ¿no? No va a ser que el día de mañana estatiza el BCR, ¿no? No, no, va a tener un tiempo en el cual obviamente las cosas o se pueden corregir o se pueden terminar de hacer. Lamentablemente quien tiene la rienda política incide, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en los últimos años de estabilidad, de inestabilidad política, cómo eso afectó el aspecto económico, ¿no? Las calificadoras de riesgo, que son independientes, son externas, independientes, poco a poco fueron bajándole la calificación al Perú, ¿no? El Perú ha tenido una solidez más grande aún de la que tenemos hoy. Perú llegó a tener grado de inversión hace más de 15 años. Y este grado de inversión pues tenía una calificación A, ahora estamos con A menos, ¿no? Si es que no estamos en B, ¿ya? Pero estos parámetros establecen justamente que en el corto plazo la cosa no va a cambiar, ¿no? Cambiará en mediano, en largo plazo, si es que la voluntad política se esfuerza, se empeña en minar, en derribar estos parámetros establecidos en la política fiscal y en la política monetaria. Entonces, eso es la utilidad de un marco macroeconómico multianual. En este se establecen proyectos de los presupuestos, de los endeudamientos, del equilibrio financiero, quedan establecidos proyectos de estas leyes que se darán en los siguientes años, ¿de acuerdo? Entonces, el marco macroeconómico multianual le brinda a la política fiscal la ruta, el camino, la hoja de ruta y corresponde a nosotros, a los gestores públicos, poder cumplir con las metas de las reglas fiscales, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas discute con las autoridades, porque estos lo ponen a nivel ley, con los ministros, con los congresistas, cuáles son las cuotas ya respecto de la deuda, del gasto, del déficit que se debe tener, que se debe observar. ¿Hasta cuánto puede ser el déficit? ¿Hasta cuánto puede ser la deuda? Estos ratios quedan establecidos por ley. Por ejemplo, las últimas reglas fiscales señalan que la deuda pública no debe exceder el 38% del PBI y debe ser menor al 30% en un plazo no menor, no mayor de 10 años. O sea, mira, de aquí a 10 años no te debes endeudar más. Al contrario, cada año tienes que ir bajando tus cuotas de deuda. ¿Por qué se endeuda el Perú, queridos amigos? Por lo mismo que nos endeudamos nosotros. ¿Quién me dice aquí, por ejemplo, por favor, en la clase? Yo sé que quieren intervenir ya aperturamos las intervenciones. ¿Quién me dice? ¿Por qué nos endeudamos, chicos? ¿Por qué nos endeudamos? Ponemos ahí en el chat. ¿Por qué nos endeudamos? Por favor, a ver, alguna idea de por qué nos endeudamos nosotros como personas. ¿Alguna idea? Tenemos casi 60 personas en sala. De repente hay gente con la cual ya hemos estudiado antes. Nos endeudamos para invertir, nos endeudamos para comprar un activo, casa, terreno, vehículo, un activo. Angie, muchas gracias, gracias Anaí. Lourdes me dice por no realizar una adecuada planificación de gastos, también nos endeudamos para pagar deuda, y ahí hay un riesgo grande de endeudarnos para pagar deuda. En una economía sana, ya sea personal, familiar, a nivel Estado, pues esta última opción es bastante riesgosa, es muy altamente riesgosa. Generalmente en una economía sana nos invertimos, como dice Angie y como dicen ahí, para invertir, para buscar inversión, para seguir creciendo. Quiero comprarme una casa, difícilmente tengo $200.000 en el bolsillo, busco.
quien me preste, que generalmente tiene que ser un banco, una financiera, y a través de las garantías. ¿Qué es la garantía? ¿Qué garantía puede dar el Perú para cuando se invierte? ¿No? Los respaldos en dinero, en oro, y también la confianza de país, ¿no? El Perú se endeuda justamente para eso. Eso es Luis Fernando, o sea, eso vamos, la confianza a través de los bonos, ¿no? Gracias Luis Fernando, gracias Lourdes, Angie, Anaí. ¿De acuerdo? Y ojo, lo que dice Luis Fernando está muy bien, los bonos, es lo que representa los papeles de deuda. Ojo, no son los bonos que el Estado le da a las personas como solemos escuchar, ¿no? De repente, ¿no? Bono para las personas de menores recursos, ¿no? Le dicen bono. Ese es un subsidio, querido amigo, sino que en el Perú la palabra subsidio está muy muy mal vista, ¿no? Vetada los políticos, ni mencionar la palabra subsidio, porque ya sabemos lo que nos conlleva los subsidios. Sin embargo, sí existen aquí programas sociales que subsidian algunos temas. Y cuando se trata de una entrega de dineraria, le llaman bono. Hay que cambiar ese chip. Hablamos de los bonos en el sentido de los papeles de la deuda. Ahora el Estado peruano no va y toca la puerta del Fondo Monetario Internacional, no toca la puerta del Club de París, ¿no? Eso lo hacía cuando estábamos necesitados, ¿no? Ahora Perú ya tiene otro caché en ese tema, tiene otro estatus y acude a los mercados bursátiles y se endeuda a través de los mercados bursátiles, justamente emitiendo deuda, emitiendo bonos. Entonces, la última vez que Perú emitió bono, lo hizo lo hizo en moneda nacional. Es un gran logro, ¿no? Es un gran logro de nuestro país. No emitió papeles de deuda en dólares, emitió papeles de deuda en soles y se endeudó por 10.000 millones de soles. ¿Y qué creen? Cuando pone a la mesa en la bolsa de valores, cuando pone a la rueda, ¿cierto? La emisión de estos bonos de 10.000 millones de soles, ya habían sobre la mesa 20.000 millones de dólares de soles dispuestos a la compra de esos papeles de deuda, de esos bonos. O sea, el inversionista extranjero, el acreedor que se convertirá luego, invierte en el Perú. No es un mero ejercicio de toma dinero y pobrecito, ya me relajan, no me pagan. No, aquí hay un interés real en la solidez peruana y por eso compro los papeles de deuda peruanas. Y han tenido como te digo, el doble, la demanda dobló a la oferta. Eso nos tiene que decir algo sobre la solidez que se visualiza, que se tiene en cuenta cuando se invierte en el Perú, ¿no? El Perú se endeuda entonces no pidiendo a la vecina de al lado, a la señora que pone los intereses grandísimos, ¿no? O sea, y se endeuda en la bolsa de valores, nada más y nada menos, ¿no? Y aún así, la norma, la ley le dice, mira, no vas a exceder al año 32, no vas a exceder de 30% del PBI a nivel de deuda, ¿no? Imagínate, la ley le está diciendo, ¿y quién tiene que hacer realidad ese porcentaje? Somos nosotros, ¿no? Cuando la entidad pública se endeuda, también forma parte de ese porcentaje. Ahí estamos hablando de deuda externa, que es la que acabamos de ver de los bonos, y también de deuda interna. Las entidades públicas también se endeudan y hay todo un proceso para endeudarse. El hacer AOPs, ¿no? Obras por impuesto, APPs, perdón, APPs, asociaciones público-privadas, también involucran endeudamiento. Y cada uno de esos endeudamientos, ojalá que tengamos tiempo para hablarlo en el módulo de deuda, requerirán de revisiones, requerirán de supervisiones. La propia Contraloría interviene ahí y revisará entonces si los certificados de inversión están establecidos, están dentro de los parámetros para poder endeudarnos. Ahora Perú ha dicho, vamos a flexibilizar, ha dicho hace unos días, ha dicho el ministerio, vamos a flexibilizar y vamos a establecer un hito, un porcentaje más grande y vamos a fomentar las AOP, perdón, las obras por impuestos, ¿ya? Pero incluso ese esfuerzo tiene que estar dentro de los parámetros que la ley le establece, como el stock de deuda que como máximo puede endeudarse el Perú, que es esto que ves ahí.
¿Estos qué son? Las reglas fiscales. Ahí está la parte de la responsabilidad fiscal. Aquí está el otro parámetro de responsabilidad fiscal, de reglas fiscales, es el déficit. El déficit no tiene que ser mayor al 2,4%, ya ni al 2 ni al 1 ni al 1,5, perdón, entre los años 23, 24, 25 y 26. Cada año tiene que tener su cuota de... ¿Qué es el déficit, queridos amigos? Lo que nosotros conocemos como, ¿cierto? El saldo en el bolsillo. Ya gasté, pagué y gasté todo de lo que tenía como ingresos. ¿Quedó o no quedó algo? ¿No? Quedó deuda. Queridos amigos, el déficit es deuda. Alguien tiene que pagarlo, ¿ya? Y si no hay déficit, la deuda tiene que bajar. Entonces, imagínate, pese a que los déficits peruanos son poquitos, son chiquititos respecto a otros países, el propio Estado dice, ajusta más la correa. Al año 2026, su déficit no tiene que ser mayor al 1% del PBI, ¿ya? No tiene que ser mayor al 1% del PBI. Y nuevamente interviene en el tema del déficit la gestión del presupuesto y la gestión de las entidades públicas. Como ves, este tema es una representación, digamos, macro, pero cuando vayamos trabajando más adelante, impacta directamente en nuestro trabajo como gestores de los presupuestos, como gestores de las finanzas, como gestores de la tesorería, como gestores de la contabilidad incluso impacte en nuestro trabajo, ¿no? Jorge, ¿cómo está? Jorge Ramos dice, los diferentes incrementos de presupuesto del Congreso contribuyen a que, obviamente, estos incrementos de gastos que de repente no tienen la necesidad ni los sustentos adecuados, pero que, por ejemplo, crece la universidad tal en tal sitio, eso es un incremento al gasto, ¿no? Y peor aún, la calidad del gasto, sobre todo de universidades, por ejemplo, ya se flexibilizó. Ya la SUNEDU ya no es lo que solía ser la SUNEDU, ¿no? Entonces ya se flexibiliza y por ahí se va tomando cuerpo un gasto que de repente no va a tener la calidad necesaria, ¿no? Luis Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Parece que este gobierno se está cumpliendo con la meta de déficit fiscal. Sí, obviamente, aquí no es que tanto que el gobierno sea, querido amigo, es un mandato de ley y tiene que cumplir la ley, tiene que cumplir la ley. Y lamentablemente, quienes hacen la ley también hacen estas celadas, ¿no? De incrementar los gastos. Ellos dicen, nosotros no tenemos capacidad de gasto, de incrementar gastos, pero sin embargo, con sus leyes lo crean, ¿de acuerdo? El gasto no financiero, el crecimiento real del gasto no financiero real del gobierno general limitado dentro de un rango de más o menos 1 puntos promedios en 20 años al crecimiento anual real del PBI. ¿Qué es el gasto no financiero? Es el gasto que nosotros hacemos, operativo, ¿no? Ya, porque vamos a ver más adelante que el sector público se divide en dos, sector público financiero y no financiero. El tema de los temas de los sector público financiero tiene que ver con el sistema financiero, bancos, cajas, ¿ya? Que tal vez no visualicen el manejo del dinero como lo hacemos los gastadores, ¿no? Sino que estos tienen que mover y endeudarse necesariamente. Por ejemplo, cuando el Banco de la Nación capta ahorros, ese ahorro para ellos es una deuda, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa deuda que el banco considera deuda, el ahorro de otros considera el banco una deuda, no entra en estas ecuaciones que estamos viendo nosotros, ¿no? Estas ecuaciones de deuda en las entidades públicas tienen otra connotación. Por eso se le hace la división entre el sector financiero, bancos, cajas, tienen otras reglas, otros parámetros, y el sector no financiero. Por eso el gasto no financiero es el gasto que nosotros hacemos, más planilla, más, cierto, más, ¿qué? Pues generalmente la planilla es el concepto mucho más grande, más gastos innecesarios, ¿no? Las entidades públicas orientadas pues a la ineficiencia en el gasto, en fin, todo este gasto no tiene por qué
en términos porcentuales incrementarse en los próximos 20 años. No, no hay un parámetro para que se incrementen, al contrario, la norma dice que se mantengan. Y finalmente el gasto corriente tampoco se tiene que exceder. El crecimiento del gasto corriente debe ser menor a un punto porcentual al crecimiento promedio de 20 años de crecimiento real del PBI. Aquí hay un equivalente, ¿no? ¿Cuánto crece el PBI? Va a crecer 3, este año hemos crecido algo de 3,5%. Entonces, el 1% de ese PBI ya no debe ser más el gasto. Como máximo es el 1% de ese incremento del PBI. Eso es lo que te permite como incrementar el gasto. Entonces, incrementar la planilla, incrementar. Yo sé que son puntos percentuales muy pequeños, pero en términos dinerarios, queridos amigos, es bastante, es alto, ¿no? El presupuesto de la República bordea los 260.000 millones de soles. Yo recuerdo cuando estamos en el año 96, 97, el presupuesto era de 34.000 millones. Que parecía un platal, ¿no? Y ahora estamos en 7, 8 veces más, ¿no? Que el presupuesto. El Estado ha ido creciendo, la dimensión del Estado ha ido creciendo, pero con estos parámetros, es como que, no sé, pues, ¿no? Que nosotros eh, tenemos una vida agitada, operamos, funcionamos, pero, por ejemplo, el cinturón, la correa. La correa no debe exceder de un puntito cada 10 años, por ejemplo. Esa es una regla para nosotros, ¿no? La correa no tiene por qué pasar de un puntito a otro puntito en los próximos 10 años, 5 años. Ahí está parámetro, regla fiscal para nosotros. ¿Ya? Igualito, el Estado se ajusta a la correa con estas reglas fiscales, ¿de acuerdo? Listo, entonces ahí está el segundo elemento de la política fiscal peruana. Hay una mirada a largo plazo y también esta ajuste de correa en plazos establecidos, ¿no? En los plazos establecidos. Y finalmente, es importante y señalar que nuestra política fiscal, concretamente peruana, tiene elementos de feedback, elementos de supervisión. Ya hemos visto que una de ellas es la transparencia y otra de ellas es el Consejo Fiscal. ¿Ya? El Consejo Fiscal es un elemento institucional, ¿no? Cuya labor es contribuir al debate de la política fiscal. Aquí no estamos hablando de otro servidor público o de más entidades públicas. El Consejo Fiscal se crea así, obviamente, como un espacio de diálogo y debate, pero participa el empresariado también participa de la fiscalidad peruana. ¿Ya? Los consejos fiscales son entidades públicas independientes que tienen el objetivo de contribuir con la transparencia y enriquecer el debate público sobre las finanzas públicas. En el Perú se creó el primer consejo fiscal en el año 2013, ¿no? Hace tan solo 12 años atrás. El tener un consejo fiscal de inmediato impulsa ¿cierto? La calidad de país, ¿no? Los observadores internacionales de inmediato suben la calificación porque muy bien, o sea, te expones la cosa pública, las decisiones de las finanzas de la entidad, la expones hacia terceros que pueden opinar sobre eso. Es un consejo consultivo, obviamente, no hay una decisión de voz y voto, ¿no? Pero al menos lo elevas a un espacio donde gente, obviamente informada, gente importante y gente que tiene intereses aquí en nuestro país, empresarios y todos ellos, pueden opinar y colaborar sobre eso. Entonces, esto es confiar, eso es confiar. ¿De acuerdo? A ver, pues que Venezuela, por ejemplo, este, exponga sus finanzas y sus planes de crecimiento a un consejo independiente en su país. Para empezar, la existencia de ese consejo sería cuestionable. Hace unos años en Argentina, el propio ministro de Economía no podía mencionar cuánto era su porcentaje de inflación. Era increíble. Y ahí he visto un video donde hacía cabriola y media para evitar mencionar un número. Es increíble, para no mencionar cuál era el porcentaje, que obviamente sería desastroso, el porcentaje de inflación. ¿Ya? Una inflación de 2 dígitos es lapidaria. Nosotros ya ese fantasma
de la inflación lo hemos olvidado hace años, ¿no? ¿Qué será? Pero ese fantasma de la inflación es muy de temer, ¿no? El día de hoy, el sol con el cual compras tu pancito, al día de mañana tiene 10% menos, al día de siguiente, o 10% menos del 10% que ya no valía. Y así va perdiendo valor la moneda. Eso nosotros no tenemos hace tiempo, ¿no? El sol peruano, mira, cuando salió el sol peruano en el año 91 valía, comprabas con un sol, con 3 soles 30 comprabas un dólar en 1991. 3 soles 30 un dólar. Hoy día estamos 2025. ¿A cómo está el dólar, queridos amigos? ¿Alguien sabe a cómo está el dólar? ¿Sabemos a cómo está el dólar hoy día? 3.70, 3.80, creo que ha bajado el dólar, creo. 3.65, Renzo, gracias, gracias. 3.65 en términos obviamente absolutos, ¿no? No relativos, términos absolutos, de 3.50 a 3.65, 15 centavos de dólar en 30 años, 31 años de la existencia del sol, ¿no? Cuando comenzó era 3 soles 30 y hoy día 3.60, no, perdón, 35 centavos de sol de aumento del costo del dólar. 35 centavos en 31 años. A eso me refiero la solidez de la moneda, que es al final respaldado en las finanzas de la entidad. Es una cosa curiosa, Argentina también sacó su peso argentino renovado en el 91, pero los argentinos son argentinos, pues son los ches, ¿no? Aquí me das un dólar, un peso, decían. Entonces tenían una paridad dólar-peso y así, en la gran vida, pues se iban a Estados Unidos, como le valía lo mismo un dólar que un peso, pero lo que sucedía es que esa paridad estaba siendo sostenida con deuda, con deuda, con deuda. Aquí esta no dispararse en términos de gasto, o la solidez de la moneda no se mantiene con deuda, se mantiene con responsabilidad fiscal, ¿no? Es como que acá mantengamos fibra en lugar de grasa, ¿no? Mantenga, haciendo ejercicio y todo esto, ¿no? La economía argentina mantenía su paridad con deuda, vendiendo papeles de deuda, la maquinita, hasta que no aguantó más. En el 2001, justo 10 años después, reventó y esos papeles de deuda, pues, terminaron siendo comprados por esos fondos buitres, ¿no? Compraban los buitres, compraban esos papeles que nadie quería justamente para enjuiciar a Venezuela y por eso Venezuela se fue hundiendo poco más hasta que, por ejemplo, antes de que Milei entrara y tomara las riendas de esto, que parece que lo está haciendo bien, 600.000 pesos un dólar. 600.000 pesos un dólar. ¿Tú te imaginas que un dólar valga 600.000 soles? ¿Te imaginas todo lo que pudo haber pasado para que 600.000 soles valga ahora 600.000 soles? Es un recontraplatal en el Perú y ya quisiera, con eso te compras un buen departamento, ¿no? 600.000 soles. Mira todo lo que conlleva, queridos amigos, este tema del trabajar las finanzas, ¿no? Por eso el Perú, a punta de responsabilidad, de ajustarse el cinturón, ¿no? Manteniendo siempre la reserva, manteniendo la responsabilidad fiscal y, por ejemplo, haciendo cosas como esta, ¿no? Instituyendo un comité fiscal, un consejo fiscal, instituyéndolo, ¿ya? Por ejemplo, ameritan que personas extranjeras, Standard Poor's, Moody's, FireRate, digan, pues obviamente Perú, un punto para arriba porque tienes un consejo fiscal. Esto denota confianza en tus números, está siendo transparente. ¿Ah? Quien si ocultase algo, pues los pone ahí a la exposición pública, ¿no? Solamente si hay la suficiente confianza en eso, ¿no? Eso se trata, queridos amigos, estos tres parámetros de la política fiscal peruana. Un plazo, ¿cierto? Una mirada a largo plazo, mediano, largo plazo, un marco macroeconómico, reglas fiscal, parámetros establecidos, ¿ah? De deuda, de gasto, de déficit,
y transparencia, control, ¿no? Es, en eso orbita nuestra fortaleza en las finanzas públicas. Ya, ahora, el tema de la política monetaria reside pues en la independencia del BCR, ¿no? Entonces, esto permite ya que, por ejemplo, nuestros ingresos ya no superen a nuestros gastos, ¿no? Nuestros ingresos fiscales en términos de crecimiento de PBI, términos de intercambio, institucionalidad, todos esos ingresos fiscales que buscan que obtenerse a través de la tributación, por ejemplo, cuando se resten de los gastos no financieros, ya te dije, los financieros, vamos a sacarlo de la ecuación, porque los financieros tienen otros parámetros, otras formas de verlo. El gasto público no financiero, bienes, servicios, obras, planillas, pensiones, por ejemplo, ¿no? Estos gastos no superen los ingresos fiscales y se logre en términos generales, ingresos menos gastos, logren al menos un pequeño resultado positivo, mayor a cero, entonces hay un superávit primario, y si esto es menor a cero, ¿no? O sea, el gasto fue más que el ingreso, estamos frente a un déficit primario. ¿Por qué primario? Porque falta todavía poner ahí los servicios de deuda. Todos tenemos deuda, queridos amigos, ya hemos dicho aquí, ¿cierto? Nos endeudamos generalmente para algo bueno, ¿ya? Estas personas que sacan su tarjeta de crédito y van y se compran ropa, incluso víveres, ¿no? Para comer. Bueno, nadie sabe la realidad de nadie, ¿no? Y cuando pasan a la caja, ponlo en 12 cuotas. Uy, pobrecito, ¿no? Porque estás pagando, ¿cierto? Intereses, unos intereses altos, ¿no? Leoninos, diríamos aquí nosotros, ¿no? Entonces, no solamente tu comida no la pagas con tus ingresos, sino que te endeudas por tu comida y encima te endeudas pagando intereses todavía. Esos intereses son la deuda que tenemos que pagar nosotros, ¿ah? Porque tenemos que hacerlo, somos responsables, somos sujetos de crédito y hay que responder ante ese, esa necesidad de tener deuda, ¿no? Entonces, este resultado primario se tiene que restar ahora con la deuda y tiene que seguir, ¿cierto? Y soportando los ingresos el pago de deuda, ¿ya? Esta deuda, como te digo, implica los bonos, los intereses, ¿ya? Y esto, una vez restado, tiene que seguir obteniéndose un resultado positivo, un superávit fiscal. El Perú no tiene superávit fiscal hace muchos años, pero tampoco es que el déficit pues sea pues grande, ¿no? El déficit es pequeño, pero aún así lo que se busca es mantener superávit fiscal, o sea, que los ingresos soporten todos nuestros gastos y todas nuestras deudas, ¿ya? Yo no sé si aquí en la sala alguien tenga superávit después de que termine el fin de mes y reciba sus ingresos, no solamente su sueldo, ¿ya? Y tenga la tranquilidad de decir, todavía queda para ahorrar, porque cuando no hay este déficit, hay ahorro, ¿no? Hay ahorro, ¿no? Pero cuando hay déficit, ese déficit alguien lo paga, ¿no? Nadie te regala las cosas, alguien lo ha pagado. Y presumiblemente ese déficit se sigue tapando con deuda pública, ya te endeudas para pagar deudas, desvistes a un santo para vestir a otro santo, ¿no? Deuda pública o, en el mejor de los casos, generas ahorro, ¿no? Generas ahorros fiscales, que son las reservas fiscales. Perú ha logrado mantener buenos ahorros y los tiene ahí en términos de oro. ¿Ah? Tiene la deuda, los ahorros peruanos ya superaron los 100.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces eso es bueno, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esta es, en esencia, las finanzas. Estas son las finanzas, lo mismo que hacemos todos nosotros al fin de mes, ¿no? O a medio mes, cuánto tengo por ganar, cuánto tengo de ingresos este mes. Ah, ya salió, ¿cierto? Mi consultoría, me van a pagar esto.
ya salió el curso en la universidad, a pagar esto, mi haber, mi sueldo mensual, esto. ¿Ah? Porque los peruanos somos chambeadores, los peruanos somos trabajadores. Yo sé que tú estás acá, eh, no estás aquí solamente instruyéndote, estás pensando que este curso nos va a servir para tener la posibilidad de mejorar, ¿cierto? Una posición laboral, de tener un trabajo, de acreditar un conocimiento para de repente tener más responsabilidades y eso implique pues mejor remuneración. ¿Ah? Entonces los peruanos somos chambeadores. Yo me acuerdo cuando comenzó a venir esta ola migratoria de venezolanos, algún venezolano que recién conocía el Perú decía, oiga, me decía, amigo, el peruano trabaja demasiado, mucho trabaja el peruano, ¿cómo va a hacer esto? Sábados, domingos, todo el día están trabajando, dice. No, no conocemos otra forma nosotros, los peruanos no conocemos otra forma. No ponemos la mano estirada a ver qué nos cae y si nos cae algo. No, no sabemos hacer eso. Nosotros chambeamos. ¿O no? Me equivoco. Por supuesto que nosotros sabemos lo que es trabajar. Y ahí está la necesidad de trabajar, de seguir dándole, ¿cierto? Porque si no cubrimos nuestros gastos, tenemos que vernos en la obligación de endeudarnos. Y ahí es donde comienza la ruleta rusa, ¿no? No, la ruleta rusa es otra cosa, la ruleta rusa es dispararse, ¿no? Comienza este ruleteo de destapar un santo para vestir otro santo, ¿no? Listo. Entonces, estas finanzas coberturan, ya lo hemos dicho, ya lo hemos adelantado, coberturan al sector público no financiero. Hay un sector público financiero, entonces sí, es el sector que tiene que ver con los bancos, las cajas, ya todo aquello que es la posibilidad de recolectar dineros, ¿cierto? Para poder invertir, para poder prestar y todo lo demás. Esa figura de estas entidades, la deuda tiene otro concepto, ¿no? Tiene el concepto, el ahorro es deuda para ellos, mientras que en el sector público no financiero el ahorro es justamente aquello libre de deuda, ¿no? Entonces, por eso se hace una separación entre ambos conceptos. ¿Qué cobertura las finanzas públicas entonces al sector público no financiero? ¿Quién está en el sector público no financiero? El gobierno el gobierno y las entidades, las empresas públicas que generalmente están ubicadas en el FONAFE, ¿no? El FONAFE es un fondo empresarial del Estado. El gobierno, a su vez, tiene a las entidades gastadoras, ¿no? Ahí están las entidades gastadoras, el gobierno nacional, regional, local, así nos llamamos, hay que ponerle las cosas por su nombre. Entidades gastadoras. ¿Ya? Y las entidades extrapresupuestales de salud, SBS, otros, por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia, los FONAPUS, ¿no? Entidades que no necesariamente participan del presupuesto público como gastadores, pero orbitan y generan de repente alguna incidencia en el presupuesto. Las empresas públicas en general no participan del presupuesto, ¿ya? Aquí entonces a estas entidades están destinadas las reglas fiscales. Participas del presupuesto, te ajustas el cinturón como todos nosotros. Ahí dice gobierno nacional y también están los poderes del Estado, ¿cierto? Gobierno ejecutivo, perdón, poder legislativo, el poder judicial. Según la ley, todos tenemos que ajustarnos, ¿no? Se logrará, se ajustarán de verdad los cinturones nuestros padres de la patria, por ejemplo. Ok, listo, miren, hasta acá. Aquí es la primera parte que hemos venido a ensayar con todos los participantes. Estas son las finanzas públicas, ¿no? Las cabezas, los entes que regulan esto, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el BCR, son las entidades que diseñan estas estrategias, ¿ya? Establecen estos límites, claro, lo llevan al Consejo de Ministros, de repente en algunos casos lo llevan a ley, ¿ya? Y establecen estos parámetros. Pero estos parámetros en su nivel ejecutivo, ¿cierto? Se hacen en el marco del trabajo nuestro, ¿no? De los gestores públicos a nivel de administración financiera, ¿ya?
esto es justamente lo que vamos a estudiar. Ya, no vamos a estudiar finanzas, no se asusten, ya las finanzas ya las vimos. Para eso, los gestores públicos encargados de los presupuestos, la tesorería, las administraciones, cautelan el gasto. Para, perdón, para esto cautelan el gasto, ¿no? Para cautelar, no exceder los parámetros establecidos en las normas, ¿no? Pero para eso se gerencia, se administra el recurso, ¿ya? Para eso se administra el recurso. Un segundito, por favor. Ajá. Entonces, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, ¿ya? De la parte que nos corresponde a nosotros, los gestores públicos, y cómo el Estado se organiza, ¿no? Sobre todo sus sistemas administrativos, se organizan y operan para dar una respuesta a la implementación de esta política fiscal. ¿Qué les parece, joven, esta primera parte? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiéndonos? Por favor, díganme sí, no, falta aclarar esto para poder pasar a esta segunda parte, que ya es de lo que vamos, nos trata nuestro curso, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Por favor, yo le agradezco mucho su participación a todos los que han venido comentando, pero apreciaría que me digan si estamos entendiéndonos o hay algo que aclarar. Me sirve tomar mi refresquito. Gracias, Rosalina. Rosalvina, gracias por tu comentario. Ajá, hay nombres conocidos por acá. Muy bien, espero que nos hayamos conocido en algún otro curso, nos hayamos conocido en algún otro curso. Y si han estudiado conmigo, ya sabrán pues que sí, yo espero sus comentarios, ¿no? Espero sus intervenciones. Bien, gracias, Rosalvina. Bien, ahora sí, vamos entonces a entrar a lo nuestro, pues, ¿no? Cómo esto se operativiza en términos de chamba nuestra, de trabajo nuestra. Seguimos estudiando un ordenamiento legal porque estamos en el Estado, queridos amigos, y todo lo que sucede en el Estado tiene pues un forma de mandato legal. Y lo que vamos a hablar hoy día, la administración financiera del sector público, está regulado por este decreto legislativo 1436. ¿De acuerdo? Este decreto legislativo 1436 establece las normas para la administración financiera del Estado, para su gestión integrada, eficiente, de manera intersistémica en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, que es lo que hemos hablado hace un rato. ¿Ya? Entonces ellos establecen los parámetros, las reglas, diseñan este sistema de gestión de los recursos y nos ponen a nosotros ahí, nos ponen a nosotros ahí a que desarrollemos nuestro trabajo y gestionemos la entidad pública cautelando estas reglas fiscales, ¿no? Cautelando eso. Entonces, todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante está en el marco de lo que dispone este decreto legislativo 1436, ¿ya? Vamos a ver que este decreto legislativo 1436 recoge a varios sistemas administrativos. ¿Recuerdan que hemos hablado de los sistemas administrativos hace un rato? Ahí está, son 11 los sistemas administrativos. Está desde el recurso humano, la gestión del recurso humano, abastecimientos, presupuesto, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa jurídica del Estado. El sistema nacional de control también está ahí y el sistema de modernización de la gestión pública. Estos sistemas, queridos amigos, son los encargados de ejecutar, en este caso controlar, planificar los recursos necesarios para que las entidades, los sistemas funcionales cumplan con su política pública. Entonces tienen cada uno sus responsabilidades, ¿no? Siempre yo converso sobre el Sistema Nacional de Control, que también es parte de mi especialización, ¿ya? Pero dentro de estos 11 sistemas administrativos,
la ley 1436, el decreto legislativo 1436, ha señalado que la operatividad de las finanzas públicas va a caer sobre la responsabilidad de algunos de estos 11 sistemas administrativos. ¿De cuáles de estos? Tesorería, presupuesto público, contabilidad, endeudamiento público, inversión pública y abastecimientos. ¿Qué tienen de común estos cinco, seis sistemas administrativos jóvenes? ¿Qué ves de curioso ahí? Sí, es curioso que la mayoría de estos sistemas administrativos tengan leyes que han sido dadas en el 2018, el mismo día, 16 de septiembre, 16, ¿te das cuenta? Decreto legislativo 1439, 40, 41, 37. ¿Ah? ¿Qué visualizamos con esto, estimados amigos? Y ¿cierto? Efectivamente, el Estado ha buscado remozar, actualizar estos leyes, estos sistemas administrativos, ¿ya? Y en el 2018 emitió un nuevo sistema de administración financiera del Estado, ¿ya? Cambió las reglas del sistema de administración financiera que venía operando antes con la ley 28412, ¿no? La ley SAFI del año 2000, perdón, 1997. La ley SAFI de aquellos años, ¿no? Ya la actualizaron. ¿Qué hubo de nuevo entre la gestión financiera que regulaba la anterior ley, la 28412, y este decreto legislativo 1436? Algo bien importante, queridos amigos. El anterior sistema administrativo con la ley 28412 regulaba, incluía cuatro sistemas administrativos como parte de la gestión financiera del Estado: tesorería, contabilidad, presupuesto y endeudamiento. Cuatro. ¿Sabes? Ahora, ¿cuántos incluye? Ajá, ahí lo vemos en pantalla, ¿no? ¿Cuántos hay aquí? Dos, cuatro, seis. Incluye esos seis más una yapa. ¿Ah? Más una yapa. Que lo vamos a ver ahorita. Incluye a siete sistemas administrativos. Y efectivamente es necesario, ¿no? No podemos pensar que la tesorería, el endeudamiento, los presupuestos y la contabilidad sean donde se asientan las finanzas, mi amigo. ¿Y los gastos? ¿Cuál sistema administrativo ve más gastos? ¿Ah? Gastos en sí, que es la necesidad de gastar, no solamente el manejo de la tesorería, que es el pago. Gasto y pago no son lo mismo. ¿Qué otro sistema se necesitaría? Se debió haberse incluido siempre el sistema de abastecimientos, ¿no? Antes no estaba el sistema de abastecimientos como parte del sistema de gestión financiera, ¿ya? Y es que el sistema de abastecimientos ha estado casi, casi en el olvido, ¿ya? En el Estado peruano a partir de los 90 comenzaron a potenciar mucho las normas de compras, de la adquisición, ¿no? El tema del OCE, el anterior entidad del OCE se llamó Consucoe, ¿ya? Y a la anterior entidad que existía, se remozó, se actualizó y quedó pues el sistema de compras muy fortalecido, pero queridos amigos, el sistema de compras no es el OCE, no es solamente el OCE, es todo sistema de abastecimientos. El abastecimiento es parte desde la necesidad de abastecerse, la adquisición propiamente dicha, el almacenamiento y la distribución. Son cuatro estamentos, ya lo veremos cuando hablemos de abastecimientos, ¿no? Entonces, no estaba incluida en el sistema de gestión financiera anterior sistemas como abastecimientos, como inversión pública. Ahora, ya, ahora sí, venga para acá, ¿cierto? Y actualizaron, como se ve en pantalla, las normas de esos sistemas administrativos. Abastecimientos, el decreto legislativo 1439 es del 16 de septiembre del 2018. ¿Sabes de cuándo era la ley que regulaba el sistema de abastecimientos anterior, la anterior ley? Era del año 76, la había firmado el general Velasco Alvarado. Es una ley que tenía cuarenta y tantos años, como te digo, en el olvido, ¿no?
Se actualizaron las leyes de esos sistemas administrativos para poder que vengan todos nuevecitos al nuevo sistema de gestión financiera del Estado, ¿ya? Entonces, ¿quiénes se van a encargar de hacer realidad estos parámetros fiscales, estos sistemas administrativos? Acá está un poquito más en detalle. Aquí está el 1436, que es en la ley del sistema administrativo de financiero en el Perú. Lo acompañan, la ley dice, ¿no? Se incorpora al sistema financiero peruano, al sistema de gestión financiera peruana, el sistema de presupuesto, el sistema nacional de tesorería, el sistema de endeudamiento, el sistema de contabilidad, de abastecimientos, de programación multianual, inversiones, y además se crea una dirección en el Ministerio de Economía y Finanzas que va a gestionar, ya no sistema nacional, no es un sistema nacional, que va a gestionar la fiscalidad, ¿no? Lo fiscal en los recursos humanos. Como tú ves ahí, es otra parte importante del gasto, ¿no? Se ha incluido en las finanzas públicas, ¿cierto? En la gestión, en la gerencia de las finanzas, abastecimientos, que son las compras, bienes, servicios, inversiones, que son las obras, y otro concepto importante, que es la planilla. Ahí están los tres nuevos sistemas. Entonces, la pregunta que se cae de madura, que estoy seguro muchos se harán ustedes, profesor, ¿y por qué no se incluye a todo el sistema administrativo de personal aquí también? ¿Y por qué se ha tenido que crear la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos? ¿Saben qué sucede, queridos amigos? Y no es novedad aquí para nosotros. Sucede que lamentablemente este sistema de gestión de recursos humanos nunca se llegó a implementar, ¿no? En el Perú. Es una pena, no podemos decir que tenemos un sistema nacional de gestión de recursos humanos. Porque ni la propia ley 30.057 se llegó a implementar del todo. Es triste, hace unos meses veía cómo saltaban y bailaban congresistas celebrando que se habían tumbado, entre comillas, tumbado a servir. ¿Alguien vio esa figura? ¿Alguien vio ahí? ¿Ah? Se tumbaron al servir. ¿Qué significaba eso? Que ni siquiera se llegó a implementar de lleno, de plano, la política fiscal, perdón, la política del sistema administrativo de personal, que serviría su ente rector, y ya servir está, ¿cierto? Finiquitado, ¿no? Finiquitado, muerto, ¿no? Los congresistas, ¿cierto? Celebraban, ¿cierto? Congresistas, vamos a ver si encuentro. Celebraban que ya servir ya no funcionaba, ¿no? Ya lo habían declarado, ya tenía una partida de defunción ahí. Entonces nuestro sistema administrativo de recursos humanos no llegó a cuajar, no ha cuajado, pero ha tenido que verse la forma de cautelar el gasto, al menos en la planilla, ¿no? Y por eso es que se crea este, acá está, es por eso es que se crea este sistema de gestión fiscal del recurso humano. Estimados amigos, esto que ves en pantalla es de lo que vamos a hablar en el curso que tenemos entre manos nosotros. ¿Ah? Vamos a hablar de estos 6 sistemas administrativos y más cuando hablemos del CIAF, porque también interviene el CIAF aquí en la figura. Ya vamos a hablar de un sistema cada sesión y de las cosas adicionales en la sesión final, ¿no? De las 7 que nos quedan. ¿Ya? De esto trata nuestro curso, estimados amigos. Cómo esta política fiscal se ve operativizada, implementada por los diferentes sistemas administrativos que de repente tienen que ver con tu trabajo. De repente eres administradora, de repente eres jefe de recursos humanos, de repente eres jefe de tesorería, jefa de tesorería, ¿ah? De repente trabajas en el Invierte P,
o estás interesada. Entonces, esto no sirve, definitivamente esto no sirve. ¿Ya? Yo espero que la clase de hoy, ya vamos a terminar, haya sido de tu interés, haya despertado el interés en el curso. Ya, si ves que a alguien le puede servir el curso, dile, apúntate, porque vamos a hablar de cosas operativas, netamente prácticas. Respecto de esto, iría a ser una clase introductoria, clase general para poner los parámetros, los conceptos, pero vamos a llevar esto a un terreno operativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto vengo a presentarles, estimados amigos, de esto vamos a hablar el resto del curso, de los sistemas administrativos, cómo interactúan en el pos de obtener, de cumplir la política fiscal. ¿Alguna pregunta que esté formulándose, que te hayas quedado con las ganas de ver, de saber? Por favor, estamos atentos a eso siempre. Sí, parece que no hay preguntas, todo bien. Si no hay preguntas a mí, yo pregunto a ustedes, ¿ah? Jenny Massa Zapata, ¿qué te pareció? ¿Alguna opinión sobre lo que hemos visto el día de hoy? No está Jenny. Norma Ramírez Dioses, no está Norma. Bueno, bueno, Sara Vera, todo ha sido muy claro. Gracias, Sara, por tus palabras. Espero que igual también a todos les haya parecido la explicación que hemos dado convincente, pero siempre quedo abierto a las preguntas en caso de que sea menester. Gracias, Jenny, gracias, Jennifer. Muy bien, listo, gracias, Mayra. Jóvenes, entonces con esto me despido. Sí, sin duda, María, sin duda, es muy importante lo que vamos a conversar en este curso. Entonces, sin más, estimados amigos, les agradezco su puntualidad, les agradezco su participación y nos vemos el próximo jueves para continuar con nuestro curso. Ahí está el curso, ahí está el panorama de lo que vamos a conversar. ¿De acuerdo? Muy bien. El jueves nos vemos 8 en punto, queridos amigos, ¿ya? Excelente. Gracias, Natalia, muy amable. Gracias, Ofelia, Xiomara. Ok, perfecto. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Nos vemos, estimados amigos. Gracias a... Gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Perfecto, hasta luego, hasta luego.